Hola, buenas tardes. Primero de todo, quería darle las gracias a la organización de este evento, del Congreso, por seleccionar mi ponencia de cuerpos frontera y saberes situados hacia un feminismo cyborg para tiempos postindustriales. Y bueno, quiero presentar algunas ideas claves del pensamiento de Donna Haraway, que es una autora fundamental para entender los feminismos contemporáneos y sus cruces con las nuevas tecnologías, entre ellas las audiovisuales, la ciencia y cómo se entremezclan también con las luchas sociales. Haraway ha nacido en 1944 en Estados Unidos. Es una figura central de los estudios de la conciencia, feministas, estudios de filosofía de la ciencia y tecnología. Actualmente es profesora en la Universidad de Santa Cruz, en California, y su obra cuestiona profundamente cómo producimos conocimiento y cómo concebimos nuestros cuerpos, nuestras fronteras y nuestras alianzas en un mundo atravesado por desigualdades y tecnologías. Esta ponencia se enfoca en cómo cambian las nociones de cuerpo, identidad, subjetividad y conocimiento en un contexto que está mediado por las nuevas tecnologías, estos nuevos formatos y las nuevas maneras de representar los cuerpos y representar la realidad. Como veremos, se considera la figura del cyborg o la hibridación como un nuevo medio o formato conceptual, incluso político, para pensar el feminismo, la tecnología, el género o la especie humana, los límites de la especie humana. Este simposio abre el espacio a reflexiones críticas, teóricas y experimentales sobre la transformación de medios, formatos emergentes y nuevas formas de narración y de subjetividad. Permite un espacio más abierto para reflexiones sobre lo que es un medio, cómo se redefinen los formatos en el siglo XXI, no solo en lo técnico digital, sino también en lo simbólico, lo existencial o incluso lo filosófico político. Y bueno, comenzaremos por el feminismo más allá de la categoría de mujer que defiende Haraway, que parte de una crítica central. Para ella, la idea de que existe una categoría universal de mujer no existe. Según Haraway, esta noción ha sido utilizada históricamente dentro del feminismo occidental para mantener jerarquías, dejando fuera a mujeres feministas, racializadas, pobres, migrantes o situadas en periferias geográficas, aunque es también un término bastante relativo, que es la periferia o el centro, pero bueno, ya nos entendemos. Inspirada por el feminismo chicano, por autoras como Gloria Anzaldúa, Cherie Moraga o Chela Sandoval, Haraway nos recuerda que no hay experiencias feministas homogéneas. Las luchas no son las mismas para todas y por eso necesitamos nuevas figuras políticas que permitan alianzas desde las diferencias, no desde identidades únicas o totalizadoras. Pensar que Haraway bebe de Anzaldúa, Moraga o Sandoval porque ellas empezaron a teorizar estos conceptos antes que ella. Lo que pasa es que ella ha tenido más influencia en la academia americana porque ella es blanca y más privilegiada. Pero bueno, ella también es consciente de ese privilegio, no es que se haga la loca, sino que también lo acepta y lo habla. Pero tengamos presente esto, que las ideas de Anzaldúa las retoman John Haraway o incluso Judith Butler y las hacen como ideas súper famosas, pero que vienen de otras teóricas que estaban ahí chicanas, que estaban previamente, pero que eran más pobres y tenían menos presencia en la academia, que las excluía, etcétera. Pero bueno, no es el tema de la conferencia, que si no, no acabaríamos nunca. El cyborg. El cyborg es una figura transfronteriza. Es la figura más conocida de Haraway. Es un organismo híbrido entre máquina y ser vivo. Para ella, el cyborg funciona como un mito político para nuestro tiempo. Cuestiona la idea de pureza, rompe fronteras rígidas y permite imaginar alianzas nuevas que integran género, raza, clase, sexualidad y tecnología. O sea, pensar incluso que el hecho también de que llevamos el teléfono móvil en la mano ya nos convierte en cyborgs, por poner un ejemplo así muy básico, muy simple que todo el mundo entiende. Es una extensión de nuestras manos, de nuestros ojos y de nuestra vida. Eso es en cierta medida un ser cyborg ya, sin llevar implantes necesariamente dentro del cuerpo. Y bueno, eso es una anotación. Y el cyborg encarna lo fronterizo, lo contradictorio y lo mestizo, representando una subjetividad que no busca la unidad ni el origen puro, sino que habita las mezclas y las tensiones. Y Haraway lo contrapone a visiones esencialistas del feminismo radical o del ecofeminismo, que pensaban a la mujer como un ser natural, pacífico, que está muy cercano de la tierra.
Y Haraway dice, no, 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 prefiero ser un cyborg que una diosa, metiéndose bastante con las ecofeministas de la época que eran coetáneas a ella. La clave del cyborg es que permite desafiar los dualismos que han estructurado la cultura occidental, dualismos tales como hombre-mujer, naturaleza-cultura, mente-cuerpo, orgánico-tecnológico, y al romper estas divisiones también está abriendo la puerta a formas de resistencia más amplias, que conectan luchas locales con luchas globales y que permiten pensar nuevas formas de agencia en contextos marcados por el capitalismo y por la explotación, y explotación tecnológica incluida en la explotación. Y luego, aquí es central la contribución de Chela Sandoval, eh, y porque ella desarrolla lo que se llama la metodología de las oprimidas, que es una forma de resistencia que surge de quienes habitan situaciones de marginación múltiple, o sea, múltiples factores de marginación. Está muy cercana también a la idea de conciencia mestiza de Gloria Anzaldúa, que propone una subjetividad fronteriza que puede adaptarse, resistir y generar alianzas inesperadas entre especies, etcétera, etcétera, o entre máquinas y humanos, etcétera. Y es una conciencia que no busca una totalidad, sino una conexión parcial, y no pretende hablar por todas, sino construir redes desde la especificidad de cada una. En ese sentido, el feminismo cyborg no se basa en la identidad, sino en la afinidad. Y Haraway compara este modelo con los sistemas de parentesco de los pueblos indígenas, donde lo que les une no es la sangre, sino la relación, el cuidado, la comunidad y la elección mutua de estar juntos. Entonces, aquí también es muy importante la crítica al mito científico que hace Donna Haraway, que ella llama testigo modesto. Es otro de sus aportes fundamentales. Cuando ella analiza, ella analiza cómo la ciencia moderna construye autoridad, ¿no? Y entonces ella denuncia la figura de lo que ella llama testigo modesto, que es ese científico supuestamente objetivo, neutral y sin cuerpo, que habla en nombre de la realidad. Sin cuerpo no, porque es como todo pura teoría, no, las palabras no están corporizadas de ninguna manera, y es una figura que ella también relaciona con lo masculino y con el privilegio, y que oculta en el fondo que toda producción de conocimiento está situada en contextos sociales, políticos y corporales, y que muchas veces beben de cosas que han dicho otras personas anteriores que no necesariamente eran hombres privilegiados blancos de la academia. A veces son cosas que ya han dicho pensadores indígenas o incluso que han dicho mujeres, no, bueno, no con los mismos privilegios. En fin, la ciencia se presenta como universal normalmente, pero en realidad, dice Haraway, excluye muchos cuerpos y experiencias y excluye también perspectivas, ¿no? Entonces, dice Haraway, hay que subvertir este modelo y avanzar hacia lo que ella llama los conocimientos situados. ¿Qué son los conocimientos situados? Son una apuesta por reconocer que toda mirada proviene de un cuerpo, de una historia, de un lugar, de un contexto. La objetividad no consiste en borrar esa ubicación, sino en reconocerla y hacerse responsable de ella, hacerla consciente, presente. Y Haraway no pretende con esto caer en un relativismo absoluto posmoderno, sino que al contrario, ella dice que busca una objetividad más fuerte, más consciente de sus límites, que se reconoce parcial pero que rinde cuentas de sus efectos en el mundo. Y ella defiende una teoría encarnada que se construye desde los cuerpos sexualizados, racializados, atravesados por tecnologías y por territorios. Para ella conocer implica también habitar un espacio, y el espacio no es neutro, el espacio tiene historia. Hay poderes, hay jerarquías de poder, hay violencias. Por eso pensar desde otros lugares y ocupar otras posiciones permite crear nuevas formas de saber y nuevas formas de hacer comunidad y también de crear conocimientos. Entonces, Haraway insiste en que necesitamos nuevas narrativas para este tiempo de tecnologías avanzadas, crisis ecológicas y desigualdades globales. Y el cyborg es una figura que le permite entrelazar estas narrativas, un modo de pensar el presente que no caiga en nostalgias del pasado ni en utopías ingenuas de un futuro que no va a ser. Para ella, dice, nuestras tecnologías pueden ser herramientas de dominación, pero también pueden ser herramientas de transformación. O sea, también tienen esta vertiente positiva. Depende de cómo las usemos y desde qué alianzas construyamos futuros posibles. En ese sentido, la tarea política no es elegir entre tecnología sí o tecnología no, sino aprender a convivir críticamente con ella y reescribir sus usos y generar formas de vida más inclusivas, solidarias y sostenibles.
En resumen, el trabajo de Haraway nos invita a repensar nuestras identidades, nuestras fronteras y nuestras maneras de conocer. Nos propone abandonar los dualismos rígidos y abrazar la complejidad de un mundo híbrido, mestizo y tecnológicamente mediado. Frente a los discursos totalizadores, apuesta por estas visiones parciales encarnadas y situadas. Y frente a las identidades fijas, propone alianzas móviles y afectivas, y frente al miedo a la mezcla, reivindica la potencia política del mestizaje. Y esta figura del cyborg que hemos hablado, que más tarde en sus últimos escritos lo llevará a la idea del parentesco entre especies, pero aquí no me da tiempo a hablar, nos ofrece herramientas para imaginar creativamente futuros más justos, más plurales, y más habitables. Haraway nos dice que en tiempos de crisis hay que vivir de otra forma y pensar de otra forma. Es posible y representar de otra forma, utilizar nuevos medios, que es de lo que se trata este ciclo de conferencias. Y todo esto es posible siempre que nos atrevamos a cruzar fronteras. No a tenerles miedo, sino a atravesarlas, a crear vínculos inesperados y a narrar nuevas historias que abran horizontes comunes nuevos. Gracias por todo, perdonad que me he pasado del tiempo. Un abrazo.